Bien, el Instituto Bíblico Unión Iglesia del Señor de la comuna de Cerrillos, y para los que son de otro país de Chile, le da la más cordial bienvenida a esta quinta clase del libro de Romanos. Hoy vamos a continuar sumergiéndonos un par de metros más en este maravilloso libro, como es la carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma, o a las iglesias que estaban ahí en Roma, como hemos dicho en oportunidades anteriores, en el sentido de que no tan solo había una, sino que indudablemente había varias iglesias. Hoy día voy a estar compartiendo la lámina. Primero que todo, permítanme. Hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a ver, aunque esto no lo crea, un solo versículo. Pero ese versículo podemos estar hablando un año, fácilmente. Lo vamos a ver enseguida. Pero antes de comenzar esta quinta clase, vamos a orar al Señor, vamos a buscar su rostro, vamos a pedirle que Él nos pueda iluminar para nuestras mentes, para poder entender lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros este día. Hermana Natalie, ¿será factible que usted pueda orar por esta clase, si es tan amable? Amén. Por favor. Querido Padre Celestial, vamos a estar adelante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, porque tú has sido con cada uno de nosotros. Le pedimos en esta hora, amado Padre, que sea usted en nuestra mente, que nos dé que podamos entender, Señor amado, tu palabra, y también aprender y poner por obra tu palabra, bendito Dios, porque en ella encontramos sabiduría de lo alto, bendito Dios. Sea usted con cada uno de nosotros, obrando nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos entender, Señor amado, más de ti, porque eso nos acerca cada día a tu presencia y a reconocer que solo tú eres Dios soberano. Sea usted con cada uno de nosotros, cubriéndolo y guardándolo, Señor amado, en esta hora. Y le damos las gracias, Señor, porque usted ha sido con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. 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 Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos por lo tanto, a dar inicio a esta quinta clase del libro de Romanos. Denme 2 segundos ahí para ajustar esto. ¿Se ve bien la lámina? ¿Sí? Sí. Bien. Como primera cosa, como es de costumbre, los objetivos generales de esta clase es conocer el mensaje del versículo número 18, ya lo vamos a leer. Los objetivos específicos encontré 4 objetivos específicos para esta clase, que el primero es ¿qué es la ira de Dios? Conocer por qué Dios está airado. La ira que Dios ejercerá es presente o escatológica. ¿Qué significa escatológica? Es un término del griego que es escato, que significa eventos futuros. Por lo tanto, vamos a tratar de responder si la ira que nosotros vemos en la Escritura, particularmente en este versículo número 18, es presente o futura. ¿Cómo evitar la ira de Dios? Los creyentes en Cristo ya no les caerá la ira de Dios. ¿O qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa con el inconverso frente a este atributo de la divinidad, que es la ira? No es la misma ira que nosotros tenemos. Nosotros nos enojamos y muchas veces caemos en pecado. Pero Dios, Dios es un Dios santo, su ira también es santa. Recuerde que los atributos de Dios siempre están relacionados los unos con los otros. Como siempre, nuestro marco teórico hoy día es la Biblia, el capítulo 1, versículo 18, el estudio inductivo de que yo siempre les he comentado, el comentario de Romano de Bacon y el comentario bíblico Mundo Hispano, tomo 19 de Romano. Un pequeño resumen de la clase pasada. Vimos que fue del versículo 8 al 17, vimos el interés del apóstol por los creyentes en Roma,
Él tenía un interés particular de de llegar a Roma, de mandar su carta para preparar entre varias cosas. Él tenía una campaña evangelística que quería llevar no tan solo a Roma, sino que él quería ir a España, como nos dice Romanos capítulo 15, creo que el versículo 16, que lo vimos en extenso en clases pasadas. Pablo ora a la iglesia y decíamos que Pablo ora, pero también, aparte de orar, él planificaba y ejecutaba. Y como dice el verso que Pablo esperaba la voluntad de Dios. Y decíamos que ahí nosotros aprendíamos un principio bíblico, que nosotros tenemos que orar, pero también planificar. Planificar implica, ¿cierto?, organizar, y organizar significa también ver qué vamos a hacer en el futuro respecto a la iglesia, respecto a nuestra familia, ¿ok? Pero siempre esperando la voluntad del Señor. Pablo deseaba edificarles, deseaba también entregarle algunos dones en particular. Vimos también la posición de Pablo frente al Evangelio. Él decía que no se avergonzaba. En los capítulos, el versículo 16 decía que era su tesis en el fondo. Decía que no se avergonzaba del Evangelio, y veíamos que esa palabra poder, que era poder de Dios, decía Pablo, que es del griego dunamei, y ahí analizábamos el tremendo poder que tiene el Evangelio de Cristo. Luego vimos el orden de la salvación, el orden salutis, y establecimos, ¿cierto?, cada uno de esos puntos. Vimos las posiciones históricas de la salvación y decíamos que habían 4 posiciones, y que yo les dije si había una quinta que me lo señalara. La primera de ellas, decíamos que si Dios, no hacíamos la pregunta, ¿Dios pudo haber salvado a toda la humanidad? Claro que sí, podría haberlo hecho, pero la Biblia nos enseña que eso no va a ocurrir así. Eso denominábamos a ellos los universalistas. Hay un grupo de creyentes que cree que Dios salvará a toda la humanidad, y se les denomina los universalistas. Luego, decíamos que hay una segunda posición, que Dios podría haber condenado a toda la humanidad. Claro que sí, está dentro de su atributo, dentro de su derecho, pero no lo hizo. Él en su consejo trinitario, ¿cierto? Decíamos que él preparó un proyecto, un programa en la eternidad pasada, con la finalidad de salvar, ¿cierto?, a un grupo determinado de personas. Y también veíamos que existe otro grupo dentro del mundo evangélico, que es la doctrina arminiana, y decíamos que los arminianos lo que creen que que el hombre no quedó total y absolutamente inhabilitado allá en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó, sino que quedó parcialmente inhabilitado, y que podía escoger a Dios y podía de una u otra manera buscar a Dios. Y una vez estando dentro de la gracia, este hombre podía, ¿cierto?, rechazar esta gracia. Y también está la posición reformada, que decíamos que es una posición que en el fondo exalta la grandeza de Dios, en el sentido que solo la posición reformada dice que el hombre quedó total y absolutamente depravado, que no puede buscar a Dios, que por lo tanto es Dios quien tiene que acercarse a este hombre que está totalmente inhabilitado, y que estando dentro de la gracia, estando dentro de Cristo, este hombre es imposible que se pueda perder, porque es Dios quien le ayuda a perseverar en la gracia. Eso fue a grosso modo la clase de la semana pasada. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestra clase número 5, y que tiene relación con, este es el contenido de esta clase de hoy. Realidades de la ira de Dios, qué es la ira de Dios, cómo se revela la ira de Dios, y contra qué se revela su ira. Y el pasaje que estamos analizando sería el versículo número 18, y les decía yo al principio que podríamos estar muchas clases analizando este pasaje, pero vamos a grosso modo ver, ¿cierto?, este importante pasaje. Primero, la realidad de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Cómo se revela su ira? ¿Contra qué se revela su ira? Y leemos el pasaje. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues bien, algunas realidades de la ira de Dios que son necesarias a modo de introducción. Primero, por su caída,
y ruina en Adán debido a su desobediencia a Dios, los hombres por naturaleza se encuentran en un estado terrible de pecado y degradación. El hombre, indudablemente que desde Adán, genera todo un proceso de tal manera que va degradando su moralidad, y lo vemos hoy día en nuestra sociedad. El apóstol San Pablo describe muy categóricamente que este hombre no busca de Dios. Más adelante lo vamos a ver ahí en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Así que como primera cosa, por su caída y ruina de Adán, debido a su desobediencia a Dios, los hombres por naturaleza se encuentran en un estado terrible de pecado y degradación. Y así éramos nosotros, dice Pablo. ¿Okay? Segundo, por su estado continuo de rebelión contra Dios y de despreciar la verdad de Dios, andando siempre en sus propios caminos, los hombres traen sobre sí la reprobación de Dios, es decir, la ira de Dios. Porque la Escritura dice que de ellos, que Dios los entregó en inmundicia, Romanos 1:24, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, lo analizábamos al principio ahí con la hermana Elizabeth, y Dios los entregó a una mente reprobada, versículo 28. En el fondo, ¿ustedes quieren ser así? Ok, háganlo. En el fondo, Dios les suelta la rienda, y el hombre, al soltarle la rienda, hace lo que se le dé la gana. Pero Dios le dice, ok, si vas a vivir de esta manera, hay una consecuencia, y esa consecuencia es mi ira, y es lo que vamos a analizar hoy. Tercero, los hombres dejando a su propio criterio, habiendo quitado las restricciones de Dios, simplemente empeorarán y empeorarán en su pecado, es decir, van a perseverar en su pecado, estando llenos de todos los pecados terribles mencionados en los versículos 29 al 31. En otras palabras, dejados a su propio criterio, eso es lo que Dios hace, hagan lo que ustedes quieran. Nada en todo el universo puede detener al hombre en su camino hacia el juicio, es decir, al infierno eterno sin Dios. Cuarto, la ruina terrible del hombre, su amor por el pecado y el poder del pecado sobre él está demostrado claramente en los versículos 32, que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, aquí hay un término que habla de que el hombre tiene conocimiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por lo tanto, aquí, en esta parte del versículo 32 de Romanos capítulo 1, vemos algunas cosas que son importantes mencionar. Los hombres tienen un conocimiento interior dado por Dios de la realidad del pecado. O sea, el hombre indudablemente sabe lo que es bueno y lo que es malo, moralmente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Los hombres tienen conciencia de que Dios aborrece, juzga y castiga el pecado. Los hombres persisten en los caminos del pecado a pesar de las advertencias de su propia conciencia natural. Recuerda que el hombre sabe hacer lo bueno, sabe que está haciendo algo correcto, pero también sabe que está haciendo algo incorrecto. Por lo tanto, naturalmente el hombre, al hacer las cosas incorrectas, está rechazando en cierta medida la santidad de Dios y está denigrando la santidad de Dios. Los hombres llegan al punto en que condonan, aprueban y luego ayudan y disfrutan del pecado de otros. El hombre se confabula, el hombre se complace en el pecado de otras personas. Los hombres llegan al punto en que aplauden su propio pecado y los vicios de otros en lugar de aplaudir la justicia y la rectitud de Dios. Estos son los puntos que podemos extraer del cuarto punto. Lo quinto es que la realidad que resalta en estos versículos es que fuera del poder y la gracia de Dios en Cristo, nadie puede librarse por sí mismo de este estado terrible de ruina. El hombre, si Dios no se acerca a él, el hombre no se va a acercar al hombre. Perdón, el hombre no se va a acercar a Dios, eso quiero decir. ¿Por qué no? Dejemos que el evangelista Juan nos dé la respuesta. Y si en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20, dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Primero, la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Las tinieblas es su condición pecaminosa. Aborrecen la luz, es decir, rechazan a Jesucristo, rechazan la verdad del Evangelio.
no sean reprendidas. Ellos no quieren ser reprendidos, es decir, ellos quieren evitar el justo juicio para no ser amonestados. Esa es la realidad que nos presenta el evangelista Juan en esta porción de capítulo 3, 19 y 20. O sea, esclarece prácticamente no tan solo Romanos, sino que Juan esclarece la condición pecaminosa del hombre sin Dios. Volvamos al texto que estamos analizando, que es Romanos capítulo 1, versículo 18. Pero antes de eso, para que entendamos al grado de perversidad que puede llegar el hombre, existen algunos personajes en la historia que han sido realmente dignos de cualquier análisis dentro del mundo de la criminología. Existió un señor llamado Theodore Robert Bundy, ¿cierto? Este fue un asesino en serie ahí en Estados Unidos, que después de décadas, negando sus fechorías, confesó 36 homicidios a mujeres ahí en Estados Unidos, que cometió en 7 estados. Y la verdad que el número de víctimas posteriormente no se sabía con certeza. Este hombre fue condenado a muerte y ejecutado a la silla eléctrica. No se olvide, Robert Bundy, Theodore Robert Bundy. Luego tenemos este otro personaje que es un alemán, Peter Kürten, ¿cierto? Este caballero alcanzó fama mundial en el siglo XX. Fue responsable de casi 80 violaciones, asesinó a una niña y envió una carta con la localización de dónde estaba la niña que había mutilado y que había matado. Él violaba a sus víctimas, degollaba a sus víctimas y no le importaba su sexo. Pues bien, respecto a estos dos personajes, comencemos a contestar qué es la ira de Dios. Pero antes de eso vamos a hacer un par de preguntas que vamos a contestar al final de esta exposición. Le podríamos preguntar a un hombre cualquiera, les podría preguntar a ustedes, pero a manera ficticia voy a preguntarle a alguien, ¿qué prefiere el enojo? ¿Qué enojo prefiere? ¿El de Robert Bundy? ¿El de Peter Kürten? ¿O el enojo de Dios? ¿O el enojo del diablo? Bueno, este hombre ficticio que estoy inventando prefiere el enojo del diablo. Dice que es un mito que tiene cacho y que indudablemente no existe, por lo tanto prefiere ese enojo. Y en último lugar prefiere el enojo de Dios, porque a este hombre le han contado que Dios es un Dios bonachón, que va a perdonar y salvar a todo el mundo. Él no quería el enojo de estos dos macabros personajes, sí consideraba al diablo y en último caso a Dios, como decía, porque Dios es un Dios bonachón y que, según lo que le han contado a él, salvará a todo el mundo. La verdad que muchas personas ven a Dios de forma sentimentalista, como una especie de viejito que está en el cielo y que no le haría daño ni a una mosca, o como un amigo de manga ancha que ofrece regalos y ayuda a salir de cualquier dificultad. Hay quien grita, Dios me ama, seguro que no me castigará. Otros, sin embargo, dicen, Dios ama al mundo entero, no tenemos por qué preocuparnos por la salvación. ¿Es verdaderamente así de fácil? ¿Qué enseña la Biblia acerca del amor de Dios? ¿Qué dice acerca de la ira de Dios que ama? ¿O acerca del Dios que ama y que a la vez es soberano? Y que Pablo nos enseña acá en esta sección de su carta de manera clara y precisa que Dios es un Dios que está enojado con el pecado del hombre y también con el hombre. Existe un dicho por ahí que no es divino, usted muchas veces tal vez lo ha usado como de manera evangelística, que dice que Dios ama al pecador, pero que no ama su pecado. Bueno, esa frase no está en la Biblia. Esa frase la dijo Gandhi, ¿cierto? Hace unos muy buenos años atrás. Y esta frase prácticamente se ha cristianizado tanto que distorsiona, ¿cierto?, la realidad del pecado, distorsiona la realidad fundamental que origina que la ira de Dios caiga sobre esta persona. Bien, entonces comencemos a contestar qué es la ira de Dios. Y para eso voy a pedirle
¿Alguien tenía Hebreos capítulo 13, verso 6? Parece que el hermano Walter. Hermano Walter. Amén. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer el hombre. Bien. Fíjese, la última frase, no temeré lo que me puede hacer el hombre, dice el autor de Hebreo, ¿ok? Al hombre de la ilustración que les mencioné delante contestó que él prefería el enojo del diablo, porque era un ser con cacho, estridente, pero en ningún caso, dijo, quería a estos dos personajes que eran asesinos en serie. Hermana Elizabeth, Apocalipsis, capítulo número 12, versículo 12, por favor. Sí, Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Wow, se le está cayendo la tesis a este hombre que estábamos analizando. Si el enojo de los hombres y del diablo hace temblar a los moradores de la tierra, los hombres y el diablo no son nada comparables con lo que es Dios. Porque, lo digo de manera enfática, porque el hombre y el diablo son seres creados, por tanto inferiores a Dios. Entonces, ¿cuánto más será la ira de quien es su propia creación? Es decir, de Dios. Sigamos avanzando en este mar. Este personaje, este teólogo D.H. Carson, en su comentario del Antiguo Testamento, nos dice que hay alrededor de 600 pasajes que hablan de la ira de Dios, en distintos aspectos, por supuesto. Luego, en el Nuevo Testamento hay unas 18 veces que se usa esta palabra ira en el sentido de manifestar el enojo íntimo de Dios, siendo Juan quien más la utiliza, usándola 10 veces en Apocalipsis, seguido de Pablo, que usa 5 veces. Una de ellas es el versículo número 18. Debiendo apreciarse la utilización en dos sentidos, en relación al hombre y en relación a la ira de Dios como manifestación contra el pecado. Lo anterior, estimados, evidencia esta reveladora verdad que muchos desconocemos y por tanto no hablamos de ella. Es más, a algunos les molesta hablar de la ira de Dios. Me he encontrado, ¿cierto?, en redes sociales que en el fondo me han dicho, ¿por qué hablo de la ira de Dios? Que no, indudablemente que no reconozco que no es un tema popular. Porque la verdad es que nosotros, el mundo, el pecador, ha ofendido su santidad. El hombre ha ofendido la santidad de Dios y por eso indudablemente merece el justo juicio que Dios tiene expresado en su palabra. Iglesia, hemos ofendido su santidad. Desde Adán hemos ofendido la santidad de Dios. Sin embargo, Romanos 5 nos dice que, por lo tanto, que éramos enemigos de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pablo en Romanos dice que éramos enemigos de Dios. El pasaje que leíamos de Romanos 1:18 son evidentes, muy potentes a la hora de analizar la ira de Dios. No tiene un doble discurso el apóstol San Pablo, y no tampoco tiene diferentes posturas teológicas la ira de Dios. El pasaje es sencillo y claro. Dios es un Dios que está airado con el hombre. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes a la ira de Dios. Debemos escucharlo con temor reverente. No de ser un ser creado, no de un hombre asesino, ni siquiera del diablo. Nosotros debemos temerle, ¿cierto?, a la ira santa de Dios. Por eso es importante cuando evangelizamos, estimados amigos y hermanos en Cristo, que no debemos dejar de lado la ira de Dios, porque es parte del contenido que debemos transmitir a todo ser humano. Muchos de nosotros cometemos el error de señalar que Dios es un Dios de amor, que Dios le va a solucionar todos sus problemas, que Dios es un Dios que una vez que llegue a Él, todos sus conflictos, todos sus problemas financieros van a ser
van a ser superados. Y eso no es la verdad. Nosotros ignoramos la segunda parte del mensaje que debemos entregar a los inconversos, es que Dios está airado con su pecado y que si no se arrepiente, indudablemente que Dios va a ejercer su ira santa. También tenemos que mostrar que estos versículos que describen la ruina y la situación terrible que aflige al hombre ante un Dios santo que aborrece el pecado, son parte de un contexto que continúa en el capítulo número 2 hasta el versículo número 18. Luego tenemos el capítulo número 3 hasta el versículo número 20, es decir, desde el 1:18 hasta el 3:20 de la carta de los Romanos. Por eso les pedí en clases pasadas que hicieran un pequeño trabajo y que pudieran extraer de esta porción grande de las Escrituras cuál era su visión que tenía de esta porción de las Escrituras, donde Pablo nos habla de la culpabilidad que tiene el hombre. Esta porción de las Escrituras nos dice que todos los hombres son culpables ante Dios, que todos los hombres de una u otra manera han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, y que todos los hombres son objeto de la ira de un Dios que se venga del pecado. Judíos y gentiles, dice Pablo, ricos y pobres, los educados y los ignorantes, esclavos y amos, sabios y necios, salvajes y civilizados, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hombres de todas las naciones, pueblos y lenguas. La realidad es que todos son pecadores que necesitan, sin duda, la gracia de Dios para ser salvos. De otra manera, pasarán la eternidad en el infierno bajo la justa ira de Dios y santa ira de Dios. Además, en todos estos versículos, el Espíritu Santo presenta, estimados, claramente el hecho de que los hombres no pueden ni quieren presentar a Dios ninguna justicia propia que Él acepte. El Dios soberano lava toda la arena y la quita de debajo de nuestros pies, dejándonos indefensos, sin esperanza ante Él, en un estado culpable, perdido y de maldición, donde estamos condenados y perdidos para siempre si es que Dios no interviene en nuestras vidas, permaneciendo bajo la ira terrible de Dios si no nos arrepentimos y llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe, a menos que la gracia y la misericordia y el amor de Dios en Cristo actúa por obra del Espíritu Santo. Entonces, después de presentar indubitables y completamente nuevas nuestras impotencias delante de Dios, estimados, nuestro estado de condenación y culpabilidad ante Dios santo y justo encontramos en el capítulo 3, versículo 21. Por eso les pedí que leyeran estos pasajes, porque van a entender todo lo que estoy tratando de explicar. Vamos a encontrar las palabras maravillosas que nuestro pastor Baltasar nos va a leer ahí en el capítulo 3, versículo 21. Por favor, pastor Baltasar. Dice así la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Muchas gracias, pastor Baltasar. Pero ahora, no antes. Pablo dice, pero ahora. Es decir, ese pero ahora significa que ahora es el tiempo. Antes no era el tiempo, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Si cuando ha desaparecido en el hombre toda esperanza de salvarse a sí mismo, cuando el hombre está sujeto exclusivamente a su pecado y a la ira de Dios, escuchábamos las palabras maravillosas y llenas de gracia del mensaje del Evangelio que nos leía nuestro pastor Baltasar. Dios mismo ha provisto un camino. Dios ha hecho un camino para escapar. Ha provisto una justicia que acepta, la cual es su propia justicia. Esta justicia se revela en la persona de su Hijo unigénito, como leía nuestro pastor Baltasar, por medio de quien ha venido para reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces, claramente debemos establecer la culpabilidad del hombre en este texto de Romanos 1:18. No nos debe quedar ninguna duda que el hombre es culpable delante de Dios. También Pablo lo que hace en esta carta de Romanos es exaltar la gloria de Dios en su evangelio y su justicia, y aplastar, echar por tierra, humillar hasta el polvo
el orgullo humano. Pero es precisamente lo que hace Pablo, preparar el oyente diciéndole que es culpable sin apelación. Por tanto, eso prepara indudablemente, estimados, diciéndole que hay una ira de Dios que para que si se arrepiente y cree el Evangelio, puede recibir esa gracia salvífica. Continuemos entonces. Existió un personaje en la historia llamado Marción, y que en su minuto el apóstol, iba a decir, el pastor Juvenal nos habló mucho en historia sobre este llamado Marción de Sinope, ¿ya? Él, bueno, yo se lo voy a dejar ahí, pero voy a tratar de resumir lo que este señor hizo. Existió este personaje, como les decía, en el siglo II, 170, 180 después de Cristo, llamado Marción, que en su propio canon, porque él creó un canon bíblico, fue el primero que creó un canon bíblico, pero él eliminó casi todo el Antiguo Testamento, porque consideraba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que estaba airado con el hombre, y por lo tanto no era un Dios que él aceptaba. Y le eliminó del pasaje número 18 la palabra de Dios, es decir, la ira solamente. Fíjense que el versículo 18 dice: esperen un segundo, por aquí lo tengo. Porque la ira, él eliminó el de Dios, hizo eso. La ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso hizo Marción, eliminó de Dios. Un segundo, me pasé. Eliminó, ¿cierto?, la palabra la ira. Marción, ¿cierto?, para los que pueden investigar un poquitito más, en el fondo lo que hizo Marción, entendemos que dentro de la providencia divina, aquí me voy a salir un poco del tema, abro paréntesis por lo tanto, lo que hace Marción, o lo que hace Dios con Marción, ¿ya?, ojo con eso, porque Dios es soberano y permite situaciones que a nosotros a veces nos generan asombro, pero Dios lo que hace con Marción es incitar a las iglesias, después de este hecho, incitar a las iglesias del segundo siglo a empezar a crear el canon, a empezar a discutir cuáles iban a ser las reglas que iban a aceptar, ¿cierto?, estas iglesias para poder dejar o para poder establecer el canon del Nuevo Testamento. ¿Ok? Por eso que a veces nosotros vemos en los hechos más increíbles que nos pueden de una u otra manera generar un grado de desconcierto, que Dios hace situaciones, cosas en la vida que nosotros a veces no podemos entender, pero siempre tienen un fin, y el fin es que el propósito eterno de Dios se cumpla. Y el propósito eterno de Dios era que el canon del Nuevo Testamento saliera lo más pronto posible. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cierto? De una u otra manera utiliza el pecado de Marción, este hereje del siglo II. ¿Ok? Como yo les mando esta lámina, ustedes pueden leer un poquitito más de quién fue este personaje. Por lo tanto, ¿qué es la ira de Dios? Dios puede airarse con el pecador, y creo que podríamos ir ya contestando un poquito esta respuesta. En el Antiguo Testamento es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia la causa de la ira divina. El Salmo 78, 56 y 66, no lo vamos a leer porque es muy extenso, describe la idolatría de Israel. Por lo tanto, la ira de Dios es consistentemente dirigida hacia ellos que no siguen su voluntad, ¿ya? También los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro, el día de la ira, ahí en Sofonías 1, 14 y 15. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y perfecto, así como Dios mismo es santo y perfecto. Por lo tanto, la ira de Dios es perfecta, la ira de Dios es santa, porque Dios es santo y Dios es perfecto.
Ojo, Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino, el arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecador. Rechazar ese plan perfecto, sencillo, es rechazar el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios e incurre en su justa ira. El hombre sin Dios siempre va a rechazar este regalo precioso de la salvación. El hombre sin Dios, como es un ser que está muerto espiritualmente, va a rechazar a este Dios maravilloso. Pablo lo describe en muchos pasajes de sus cartas. Particularmente lo hace ahí en el capítulo 3, verso 10. Dice que el hombre no busca de Dios, no hay nadie bueno, dice, no hay ni siquiera uno. O sea, el hombre, cierto, está en un ser, a mi juicio, en un ser de una depravación que va creciendo. La depravación del hombre, la inmoralidad del hombre va creciendo, va involucionando más que evolucionando como creen algunos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a la salvación? Perdón, respecto a la ira. Las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. Vemos en la historia del hombre rico y Lázaro, ¿cierto? De ahí en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, vemos, ¿cierto?, que ejercido, ¿cierto?, esta ira de Dios. Jesús dijo en Juan 3:36, ¿nadie tiene que leer Juan 3:36? ¿No? Bueno, no. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Wow! ¡Qué precioso! Pero el que no rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino ¿qué es lo que va a ver ese hombre que rechaza a Dios? La ira de Dios está sobre él. Está sobre él y estará sobre él, dice en nuestros pasajes. El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, sin duda, serán juzgados en el día de la ira. John Murray define la ira de Dios diciendo que es la repugnancia santa del ser mismo de Dios de aquello que es una contradicción de su santidad. Gruden, que me gusta mucho, creo que les mandé la teología de Gruden a muchos de ustedes. Él dice, la ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado, dice Gruden. J.L. Parker dice, la ira es una antigua palabra que se define como una rabia e indignación profunda. Rabia es definida como un desagrado que conmueve y ofende, con un fuerte antagonismo, con un sentimiento de dolor o insulto. Indignación se define como una rabia recta, provocada por la injusticia y la vileza. Esa es la ira, y la Biblia nos dice que la ira es un atributo de Dios. La ira es un atributo de Dios, por lo tanto debemos sí o sí estudiarla. Es la relación, es la respuesta que Dios tiene ante el pecado del hombre. Dios no es indiferente al pecado, hermanos. Dios para nada es indiferente al pecado. No ignora el pecado, reacciona. No es indiferente. Él es santo y justo. Por eso debe aplicar su atributo perfecto y santo, que es la ira. Dios sin duda está airado con el hombre. Eso no lo podemos desconocer. No podemos negar que Dios está enojado con el hombre. No tan solo detesta su pecado, sino que también detesta al que comete el pecado. Indudablemente que si se arrepiente, este hombre va a obtener la misericordia de Dios.
Dios, a diferencia del hombre, tiene una ira santa, una ira justa y santa, la cual obra en el hombre perfectamente. Dios no nos va a dar más ira, no nos va a dar más ira de lo que nosotros merecemos. ¿Okay? A eso en el fondo me refiero. Por eso es un error comparar la ira del hombre con la de Dios. Él reacciona de manera perfecta, decía. Todos sus atributos funcionan de manera perfecta. Si Dios no estuviera airado con el hombre, no sería Dios. Habacuc, mi hermano Juan Zagal está por ahí. Habacuc 1:13. Si no está, lo leo yo. Ya. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, hablando de Dios, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Pastor José Luis, ¿será factible leer Éxodo capítulo 15, versos 6 y 7? Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Proverbios 11:20, Pastor José Luis. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, malos perfectos de camino les son agradables. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Y estos perfectos de camino, indudablemente, son aquellos que se arrepienten de sus pecados y llegan a Cristo en arrepentimiento y fe. El Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío solo el día de hoy. ¿Dice eso la Escritura? No, ¿cierto? Dice que Dios es un juez justo, así es. Y Dios está airado contra el impío. El impío es sinónimo de pecador. El impío es esa persona que está sin Cristo. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, Dios está airado con el impío todos los días. Volvamos al texto, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela. Vamos a analizar un poquito esa palabra, se revela. El término griego es apocalisto. Este término está en el verbo presente y continuo. Es decir, que se está revelando de manera constante la ira de Dios. ¿Ok? No dice se revelará, aunque sí lo hará en el futuro. No dice que se reveló, aunque sí lo hizo en el pasado, es decir, en el Antiguo Testamento. Pero este verso está hablando de una acción permanente. Está en tiempo presente y continuo. El verso 18 es el inicio de algo que establece Pablo. Es la secuencia lógica de la teología de quien nos enseña que Dios ofrece su justicia y que esta sola será imputada cuando este hombre que describe desde el 1:18 al 3:20 no se arrepiente. Tendrá su justa retribución. ¿Alguien me podría leer el versículo número 17 del Romanos capítulo 1? ¿1:17? Por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué importante lo que leyó el pastor Juvenal, lo anoté ahí, porque el verso 17 dice que la justicia de Dios se apocalisto, usa el mismo el verbo, y está en el mismo presente y continuo, se revela. Léamelo de nuevo, por favor. Porque la justicia de Dios se revela. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, gracias, Pastor Juvenal. Por lo tanto,
este ofrecimiento del Evangelio es permanente. Este ofrecimiento que Dios hace a través del apóstol San Pablo, que dice que la justicia de Dios se revela, ese Apocalipsis se revela, está hablando en tiempo presente y continuo. Siempre va a estar a disposición del hombre esta salvación. ¿Ok? Siempre va a estar presente y siempre va a estar este ofrecimiento al hombre. ¿Hasta cuándo? Hasta indudablemente cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Ok? Ahora, existen en el fondo esta lógica de la teología de Pablo, porque él en los versículos 24, 26 y 28 habla de este mismo hombre del versículo 18 y dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, de lo que hablábamos delante con la hermana Elizabeth. Versículo 26, que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En el fondo, lo que Dios hace, a través del apóstol San Pablo, nos muestra que lo que hace Dios le suelta la rienda a este hombre pecador, a este impío, le suelta la herramienta, le suelta las riendas, de tal manera que Dios le dice, ok, haz lo que tú quieras en tu inmundicia, haz lo que tú quieras en tus pasiones vergonzosas, haz lo que tú quieras en tu mente, haz lo que tú quieras, pero ojo, va a haber un día en que todo lo que tú estás haciendo va a tener una justa paga. Y Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. El párrafo que se inicia con este versículo se desarrolla bajo la forma de una declaración judicial de culpabilidad que culmina en la sentencia final dictada por este juez. ¿Quién es este juez? Dios. No se trata de un juez humano, sino del supremo juez divino que no juzga por apariencias, no juzga porque le cae bien o le cae mal, sino sopesando cada acto y dándole la dimensión precisa. Por eso que el hombre, leíamos estos 3 pasajes, el hombre dice, yo quiero ser lo que yo quiero, ok, lo entrega a sus pasiones vergonzosas. Yo quiero vivir pasiones vergonzosas, ok, Dios los entrega, haz lo que tú quieras, pues si quieres tener una mujer, tenla, si tú quieres hombre, quieres tener un hombre, tenlo. Por lo tanto, lo que hace Dios en el juicio, en el fondo, Él va a sopesar cada acto y dándole la dimensión precisa. Como si se tratase de una sentencia judicial. La sentencia se establece a la luz de los considerandos que determinan la razón de ella. Pablo lo que usa mucho el lenguaje jurídico, ojo con eso. En las sentencias judiciales, los que de alguna u otra manera hemos leído las sentencias judiciales, están los considerando. Considero que con la evidencia tanto, es culpable por esto. Considero que la evidencia número 2000, Juanito es culpable. A eso se refiere, ¿cierto? Pablo cuando habla de esta justicia eterna. Es decir, la sentencia judicial que Dios va a hacer con el hombre. Lo primero de ello expresa la causa de la ira de Dios mediante un contraste, como se aprecia por el uso de la conjugación causal, porque indudablemente que ya analizamos, los entregó. Ese, en el fondo, estimados, la conjugación causal, que sirve, ojo, de vínculo con lo que antecede y de introducción a lo que sigue. Así que, como leía nuestro pastor Juvenal, así que en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación, pero fuera del Evangelio solo se revela la ira de Dios.
en la justicia de Dios, perdón, en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación, versículo 17. Pero fuera del Evangelio, solo se revela la ira de Dios. Cuando después le comento el chiste. ¿Cuándo se va a consumar esta ira? Bueno, en realidad, Apocalipsis capítulo 6, no le pedí a nadie que leyera Apocalipsis capítulo 6, ¿no? No. Ya, lo leo. Me pidió el 2, pero ya se leyó. Oh, perdona. ¿Cuál era el que te pedí? El Yo Proverbios. la hermana Elizabeth. Ah, perdón. Perdone, Amelia, me confundí, disculpa. Bueno, búscame el Salmo 2, versículos 2 y 9 en tu Biblia, ¿ya? Mientras tanto. Por favor. Salmo, capítulo 2, versículos 2 y 9. Voy a leerles el capítulo 6, versículos 12 y 17, para entender cuándo se va a consumar esta ira. Miré, dice el evangelista Juan, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Me voy más adelante. Aquí. Y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Por lo tanto, ¿quién nos podrá ayudar? Decía el Chapulín. Lo tenía anotado aquí como una broma, pero no soy bueno para las bromas, así que sigamos con la clase. Hermana Amelia, soy fome para la broma, hermano, así que soy lo más fome que... Bien, Amelia, por favor, hermana Amelia. Salmo 2. Versículos 2 al 9. Ya, esta es la primera vez que voy a usar esta Biblia, ya, así que, y buenas noches para todos, es una gran bendición. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyunturas y echemos nosotros sus cuerdas. El que muere en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Palabra de Dios. Amén. Gracias, Amelia. Fíjense el versículo Gracias. 4, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Por lo tanto, ¿cuándo se va a consumar esta ira? Indudablemente que esta ira que estoy hablando yo ahora es la ira escatológica, se va a consumir en algún momento del futuro. Creemos que la venida de Cristo es inminente, gracias. La ira de Cristo es inminente, por lo tanto, la ira sobre el pecador no arrepentido está a las puertas. ¿Okay? Bien, por lo tanto, regresemos a Romanos 1:18. ¿Cómo se revela esa ira? Dice Romanos 1:18 que se revela desde el cielo. Desde el cielo, que es el lugar más exaltado, su morada suprema, su morada sublime. No de los tribunales romanos, no del pretorio, no del Sanedrí. Pablo no utiliza ninguna institución humana para señalar que la ira de Dios vendrá desde el cielo. Se va al origen, al trono más alto, el trono del gobierno de Dios, como leía nuestra hermana en el Salmo número 2. Esta ira de Dios, esta reacción se revela
decía, se aplica desde el cielo. ¿Contra qué se revela la ira de Dios? Versículo número 18. Sobre la impiedad y sobre la injusticia. Estas dos palabras, estimados, son generales que nos describen cómo vive el hombre, cómo es el hombre delante de Dios. Impiedad tiene que ver con ignorar o ser indiferente a la presencia de Dios, falta de temor de Dios irreverente. Injusticia, que carece de rectitud moral. La impiedad siempre nos lleva a la injusticia. Es decir, el ser indiferente a Dios siempre nos va a llevar a ser personas injustas. Por tanto, cuando no glorifica a Dios, no obedece a Dios, cuando quiere vivir apartado de Dios, tarde o temprano caerá en sus pasiones y su resultado, sin duda, será el justo juicio de Dios. Bien, a manera de conclusión, estimados, contestemos la pregunta de este hombre que les describía al principio de manera ficticia. Por tanto, retomemos la pregunta del principio. Este hombre, ¿qué prefieres que se enoje? ¿Robert Bundy? ¿Peter Curten? ¿El diablo? Y en último caso, ¿el enojo de Dios? ¿Cuál es la respuesta que ahora podemos dar? ¿Cuál es el enojo? ¿Cuál es la ira que yo no quiero? Yo no quiero la ira. Yo no quiero la ira de Dios. En mi caso prefiero la de estos hombres que en último caso me pueden quitar la vida. Sin embargo, la ira de Dios será eterna. Eterna. La ira de Dios será eterna. A quien no se arrepienta, a quien no llegue a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cómo evitar esta ira? Creo que a alguien le pedí leer sus pasajes, si no... ¿No? Perfectos de camino. Sí. Alguien que me pueda buscar Primera de Tesalonicenses 1:10. Hermano Luis Ibarra, ¿será posible, Pastor Ibarra? Primera de Tesalonicenses 1:10. Amén, hermano Gracias. Alejandro. Pastor Coliñir, Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11. Y alguien que sea rápido para buscar, Pastor Guillermo, ¿será posible? Romanos 5, 8 al 11. 1:10. ¿Cómo evitar, por tanto, a manera de conclusión, cómo evitar la ira de Dios? Esto es importante. Tengo Romanos. Romanos capítulo 5. Tengo Romanos. Sí. ¿Puedo leer? Pastor Guillermo, ¿la encontró? Gracias, hermano Arián. Más ¿Leo? Dios muestra, Dejemos al Pastor Guillermo, después le pido a usted uno, porque tengo más. más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tres frases importantes en este pasaje. Seremos salvos de la ira, éramos enemigos de Dios, y Dios en Cristo nos reconcilió con Él. Qué maravilloso pasaje, o qué maravillosa porción de las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 1:10, ¿alguien se lo pedí? Amén. Por favor. Amén, hermano Alejandro. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Wow. Qué profundo lo que Pablo le enseña a la iglesia de Tesalónica.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Es decir, estamos seguros en Cristo, aquellos que nos hemos arrepentido y hemos llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento y en fe, indudablemente que seremos salvos de la ira venidera que leíamos ahí en Apocalipsis capítulo número 6. ¿Okay? Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11. Por favor. ¿Alguien se lo pedí? Pastor José Luis parece, ¿no? ¿A quién se lo pedí? ¿Alguien? Al pastor Colinir. Pastor Julio. Sí, a él. Pastor Colinir. Sí. Ah, ahí sí. Ahí sí. ¿Me escucha? Ahora sí, fuerte y claro. Pastor de nuestra misión y de nuestra iglesia. Hay muchos pastores de nuestra iglesia. No se escucha, Pastor Colinir. Por favor. ¿Ahora? Ahora sí, fuerte y claro. Leemos de nuevo. Por favor, si es tan amable. Porque no ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. Muchas gracias, Pastor Colinir. Bien. Una pregunta. ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ira? ¿A quiénes? Nosotros. A la iglesia. A la iglesia. Aquellos que han entregado sus vidas a Dios. Aquellos que han llegado a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Se dan cuenta? Porque a Cristo se llega en arrepentimiento y fe. Y eso indudablemente debe generar cambios en la vida de esa persona. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a quiénes Dios por qué no nos ha puesto Dios para ira? A la iglesia, a cada uno de ustedes. La ira de Dios, para terminar, con los impíos es grande. Los hombres, sin duda, la merecen. Y no hay escapatoria. Los hombres saben que la ira que cae sobre ellos viene de Dios. Un juicio sobre sus pecados. Y aún así, hermanos, nadie se arrepiente. El tiempo para arrepentirse en algún minuto ya va a pasar. Aquellos que eligieron rechazar el sacrificio de Cristo por sus pecados, ahora deben ser juzgados según sus obras. Es un sino terrible, pero es el que estos pecadores merecen absolutamente. La ira divina no es solo un fenómeno del Antiguo Testamento que Marcionita sacó de su canon, acuérdense. Es una certeza de profecía bíblica. A los hombres se les conmina a tener prisa a arrepentirse mientras todavía haya tiempo para escapar de la ira de Dios, teniendo fe en Cristo. El apóstol San Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 17, para terminar, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora, dice, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sin duda, estimados, sin duda, Dios es un Dios de amor indiscutible. Dios es un Dios que está airado indiscutible. Hemos analizado hoy día solo un versículo
de Romanos capítulo 8 en este vehículo que hemos denominado Romano. Pero el versículo 18 me quise detener porque es necesario, es oportuno que cada uno de nosotros entendamos que Dios está airado con el pecador. Dios ama a toda la humanidad, sin duda que sí, pero a quien no se arrepienta, a quien no llegue a Cristo en arrepentimiento y fe, la ira de Dios va a caer sobre esa persona. Gloria al Señor, que cada uno de nosotros hemos llegado a Cristo en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, su mensaje evangelístico debe cambiar. Su mensaje evangelístico no debe ser tan solo de un Dios de amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él para que todo aquel que crea no se arrepienta. Wow, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Gracias. Se perdió. Era para ver si estaban atentos, ¿eh? Era para ver si estaban atentos. Era de adrede. Por lo tanto, súmenle al amor de Dios la ira. Súmenle al amor de Dios la ira, que es perfecta, que es santa, que no es la misma ira que tenemos nosotros. Que nosotros nos airamos y hacemos daño, pero la ira de Dios no hace daño. Indudablemente, para quien no se arrepienta, la ira lo va a consumir. Bien, preguntas, comentarios. Mi hermano Alejandro, Pastor Juvenal, Dios le bendiga. Mire, cuando usted estaba desarrollando la clase, surgen un montón de preguntas. Hágala. Un montón de preguntas que yo creo que todos se las hacen, y son como de sentido común, ¿ya? Yo voy a hacer algunas solamente para un poco, creo, representar a varias dudas o posibles dudas que a lo mejor también sucede el fenómeno, hermano Alejandro, que a veces estamos escuchando y estamos como masticando la idea y a lo mejor no nos salen de inmediato las preguntas. Pero mire, justamente le iba a preguntar eso, ¿qué implicancia hoy día tiene que solo prediquemos de que Dios es amor, de que Dios quiere sanarte y que tienes que venir a Dios porque Él tiene todas las respuestas? Y usted lo acaba de explicar. Yo creo que la iglesia contemporánea ahí perdió un poco el sentido en no presentar, ¿cierto? En no entender, a lo mejor no es solo presentar, sino que no tener claro la integridad de las perfecciones divinas de Dios, porque no olvidemos que tanto el amor como la justicia o la ira de Dios son las perfecciones divinas, que son los atributos los que comúnmente se conocen. Y hay algunos que dicen que un atributo regula al otro atributo, y no es así. Dios es amor, 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 y a la misma vez, incomprensiblemente, y volvemos a caer en el mismo teorema de la incomprensibilidad de Dios, exacto, a la misma ira. O sea, Dios no deja de estar airado. Y la ira ahí fue descargada, y va a ser descargada después también, y fue descargada ahí en la cruz. Eso le iba a comentar. Eso es muy importante tenerlo claro. O sea, Dios, la ira de Dios fue manifestada, pero brutalmente. Mira, justamente ayer estaba viendo un extracto de un video de una pregunta que responde un predicador, Sproul, y le preguntaron por qué Dios fue tan misericordioso en el Edén. O sea, por qué Dios fue tan severo en el Edén con Adán. Sí. Y este predicador se enoja en ese momento con la audiencia, porque ¿cómo hacen esa pregunta? Cuando Dios le dijo a Adán en el Edén, le dijo: tú si comes de este fruto vas a morir. Esa fue la condena. Eso fue. ¿Y qué es lo que pasó cuando comió del fruto? Al otro día estuvo vivo. Y al otro día estuvo vivo. Y al otro día estuvo vivo. Y le hace un vestido. Entonces, ¿dónde quedó esa ira? ¿Dónde quedó esa ofensa de esa rebelión de la criatura?
la retuvo, la descarga en la cruz. Entonces, yo encuentro fascinante el tema, encuentro fascinante esta perspectiva, que nos pueda ampliar la perspectiva, de un Dios de un Dios integral, de un Dios completo, no de un Dios emocional, como usted lo decía, un Dios que nos convenga. O sea, yo quiero un Jesucito de ojitos azules, anglosajón, cierto, rubiecito, que murió en la cruz y que pobre de él. Esa caricatura de Jesús que nosotros tenemos, o esa caricatura de Dios que tenemos, es una caricatura idolátrica que nos pone la cultura, nos impone la cultura. Y afortunadamente tenemos la palabra para acercarnos a la identidad de un Dios perfecto. Así que Dios bendiga mucho esta clase. Tenía aquí varias preguntas que quisiera, por ejemplo, ¿a quién le debemos entonces? Y ahí ya un poco respondí. ¿A qué le debemos que hoy día la gente, haya personas que se ofendan cuando hablamos de un Dios que pudo haberse airado? Porque hay creyentes que dicen que ¿cómo puedes predicar a un Dios de ira? No me cuadra. ¿A qué se debe eso? Un poco a ver si nos puede ayudar. Claro. Fíjese que yo toqué un personaje en la historia llamado Marción. Marción lo que hace, siendo un hereje, voy al tiro con usted, Pastor Jorge. Marción, siendo un hereje, estaba hablando recién del siglo II, en el año 170, 180, después de Cristo. Ese personaje, cuando genera su propio canon, no el que tenemos nosotros, indudablemente, este personaje lo que hace es sacar todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Cercena el Antiguo Testamento, la Septuaginta, que lo comenté la semana pasada. Porque en el Antiguo Testamento hay más de 600 pasajes donde se expresa la ira de Dios. Y luego lo que hace Marción es cerciona, elimina muchos pasajes donde se habla de la ira de Dios. Por eso que él cerciona ahí Romanos 1:18 y dice que la ira de Dios lo elimina. Entonces, hoy día, Pastor Juvenal, estimados hermanos, siervos, hay muchos marcionitas sin saber que existió este personaje. Y digo que son muchos marcionitas porque lamentablemente hemos cercionado el real mensaje del Evangelio. Y por eso que hay una secuencia, versículo número 17, el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, pero la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la justicia de Dios. Hay una secuencia lógica. Por lo tanto, cuando predicamos, no podemos divorciar el versículo 18 del versículo 17, en ninguna manera. No lo podemos divorciar. Bien, el pastor Jorge iba a hacer algún comentario, levantó su mano. Sí, bueno, era justo eso lo que iba a comentar, que el marcionismo lo que hacía una separación de un Dios diferente del Antiguo Testamento a un Dios muy diferente al del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se presenta a un Dios como un Dios de juicio, un Dios de castigo, a diferencia del Nuevo Testamento, que se presenta o se quiere presentar solamente un Dios de amor. Eso un poco. Y lo otro que me suena muy interesante, el que muchas veces hemos escuchado o hemos aprendido un poco, que dentro de los atributos de Dios también está la ira. Pero pocas veces y casi nunca hablamos porque vemos como la ira como algo injusto, como lo vemos desde el trasfondo humano. Cuando yo me airo, normalmente después, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pedir disculpas porque me pasé de la línea de lo que debería haber hecho dentro del momento de ira que hubo. Y pensamos que Dios también se pasa de la línea cuando se aira. Y yo creo que por eso muchas veces, poco o nunca, o muy rara vez, se enseña que la ira es un atributo de Dios. Muchas gracias, Pastor Jorge. Y lo otro que también, al tiro, hermana Elizabeth, sumar a todos estos comentarios, es que recordemos que el Evangelio de la Prosperidad, que nace por ahí por los años 70, con el Evangelio el Evangelio de la Justicia Social, nacen ahí en Nicaragua, en Centroamérica nace este Evangelio de la Justicia Social.
empieza a distorsionar el mensaje del Evangelio indudablemente, y a eso se le suma el Evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Donde prácticamente ven a Cristo, da tu ofrenda y te va a ir estupendo en la vida. Un momentito, no es el mensaje real del Evangelio. O sea, no vengas a Cristo por interés. Ven a Cristo porque si no vienes a Cristo, la ira de Dios va a caer sobre tu vida. Y quiero tomarme de las palabras de Pastor Juvenal cuando él dice, y creo que lo mencioné, pero muy someramente, la ira de Dios cayó sobre su Hijo. La ira de Dios cayó sobre su Hijo. Pero esa ira de Dios, a nosotros, en la expiación, nos cubre. Cristo cuando murió, el sacrificio de Cristo es expiatorio. ¿Qué significa expiatorio? Que nos cubre. Y la ira de Dios que debía caer sobre mí, cayó sobre su Hijo. ¿Ok? Por lo tanto, hago una pregunta y quiero que me la contesten para el próximo martes. Voy al tiro con Elizabeth y después con el Pastor Guillermo. ¿Por qué pecados murió Cristo en la cruz? Perdón, ¿por qué pecados futuros míos, por ende de usted, murió Cristo en la cruz? No me conteste ahora. Repito la pregunta. ¿Por qué pecados futuros míos, por ende de usted, murió Cristo en la cruz? ¿Ok? ¿O qué pecados pagó Cristo en la cruz, futuros míos? ¿Cuáles? Antes de yo llegar a Cristo, después de llegar a Cristo. ¿Por qué pecados? Hermana Elizabeth. Sí. ¿Me escuchas, verdad? Sí, fuerte y claro, hermana Elizabeth. Sí. Pues con esta clase y con los comentarios que han emitido ustedes, me he quedado un poco preocupada. A la misma vez, pues, un poco inquieta, ¿no? Porque, pues, en los cursos que he cogido de teología anteriormente, pues, siempre nos han enseñado que nunca prediquemos a un Dios que produzca miedo, que el público, que la persona no sienta miedo con el mensaje que uno presenta, porque esa persona o del miedo que le produce se aparta de Dios o puede que venga a Dios por el miedo a que le sucedan unas cosas y no por amor. Y pues ahora con la información que ustedes han dado, pues ahora me quedo yo reflexionando y pensando en todo esto. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, hermana Elizabeth. Pero es una reflexión o adicionalmente quiere hacer alguna pregunta sobre lo que usted menciona. No. La inquietud que me he quedado con esa inquietud después de escucharlos a ustedes en esta clase. Le voy a mandar un libro que se llama El distorsionado amor de Dios. No me recuerdo el autor. En PDF se lo voy a mandar, léalo. Le va a aclarar muchas cosas. Sí, gracias. Hermana, perdón, Pastor Guillermo, usted levantó su mano. ¿No? ¿Qué pasó? Yo me quedé mudo. Pastor Guillermo. Está silenciado. No le escuchamos, Pastor Guillermo. Gracias. Ahí sí. Sí, disculpe. A la verdad es que me quedó dando vuelta el estudio de Romano en este aspecto con relación a la ira de Dios. Y cuando se nos da a conocer esta interpretación y esta doctrina en relación a la ira de Dios, a la ira santa, creo que aunque llevemos años en el Evangelio, rara vez se nos habló precisamente de esta situación, de esta circunstancia, ¿ya? De que lo que estamos viviendo ahora, o lo que somos hijos de Dios, pasamos a estar como exentos de la ira de Dios justamente porque Él nos llamó, porque Él tuvo la misericordia de escogernos, ¿ya? El pastor Con hace una referencia al tipo de mensaje que hoy día predica la iglesia, y creo que la iglesia generalmente
no ha estado comprometida con este tipo de mensaje, ¿ya? Y hemos omitido justamente este aspecto con relación a la ira de Dios cuando anunciamos el Evangelio, le predicamos a los inconversos. Sin embargo, Juan el Bautista, su predicación era precisamente en base a la ira de Dios. De hecho, quiero citar textualmente ahí en Lucas capítulo 3, versículo 7, y decía: a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ya? En ese sentido, Juan el Bautista, bueno, profeta, anunciaba justamente la ira de Dios, que venía la ira de Dios para todos aquellos que precisamente no reconocían. Por eso que su bautismo era para justicia, para juicio, ya, de arrepentimiento. Y yo creo que nosotros debemos tomar conciencia como iglesia de que debemos redireccionar nuestro evangelismo o nuestro evangelio hacia ese tipo de anuncio, ¿ya? Porque sabemos todos que queda poco tiempo. Todo lo que está sucediendo no es casualidad. Por lo tanto, creo que a veces queremos ser más benevolentes que Dios mismo, queremos ser más bondadosos que Dios mismo en ese sentido, y predicar un evangelio casi sin compromiso o un evangelio poco confrontacional, ¿ya? Siendo de que la palabra nos está diciendo ahora precisamente que este mensaje debe ser, por así decirlo, vuelto a considerar, vuelto a tomar y decir lo que viene, ¿ya? Que todo aquel que no se arrepiente le caerá justamente esa ira santa, ¿ya? Por lo tanto, también sirve y es válido decirlo que todos aquellos que están dando el paso, todos aquellos que se acercaron, ¿verdad? Y que fueron escogidos por Dios, están siendo librados prácticamente de eso, ¿ya? Y es tremendo porque quizás nosotros mismos que estamos cerca del Señor podemos magnificar o podemos ver cómo va a ser aquel momento. O sea, que también se leía ahí que hay muchos que van a pedir, ¿no es cierto?, monte cae sobre mí, o esconderse, porque no tenemos, yo creo que la más mínima idea de cómo va a ser ese evento. Así que gracias por este análisis de este versículo bíblico que justamente nos viene a despertar, ¿ya? Y a adquirir un compromiso tomando esta línea justamente de cómo debemos evangelizar o predicar el evangelio en estos tiempos. Gracias, hermano Alejandro. Gracias. Recuerda que Pablo decía que él era deudor. Porque él entendía claramente que si el hombre no llega a Cristo en arrepentimiento y fe, ya sabemos. Mi hermano Alejandro. Pastor Juvenal. Lo último, por favor, que sea tan participativo hoy día. No, está bien. Me llama la atención el hecho de que el apóstol Pablo nunca haya ido a Roma, ¿cierto? Y haya escrito una epístola que no sea exhortativa ni reprensiva, como lo había hecho con un montón de epístolas, o como lo iba a hacer con un montón de epístolas de otras iglesias. Y que desde el capítulo 1 saluda, inmediatamente establece este principio. Dios está irado. Eso me llama la atención súper fuerte. Y después dice, y está irado por esto. Y empieza a exhortar y decir que el hombre está muerto, prácticamente sin capacidad de elegir, y que está lleno de su culpabilidad de pecado, de su inclinación de su corazón. Eso quería comentar. Y lo último, que mi hermana Elizabeth, hoy día en la iglesia, sin darnos cuenta, el mensaje de la iglesia se ha permeado con términos que yo uso mucho: el antropocentrismo. El hombre es el centro de todo. Las filosofías humanistas, esas permearon. Entonces, estas son filosofías del siglo, después de la modernidad, ¿cierto? Después de la Edad Media, empiezan todo este movimiento donde el hombre es el centro de todo. Desde allí empiezan a desprenderse un montón de filosofías y la iglesia empieza a permearse. Originalmente, como lo decía mi pastor Guillermo, el mensaje del Evangelio fue muy directo y no fue fácil, y no era sencillo, no era para oídos delicados, no era para oídos delicados. Y aquí los romanos, ¿qué culpa tenían de que el apóstol Pablo haya tomado una pluma y lo haya tratado así?
si para ellos era el antropocentrismo, era central, no. Ellos no eran el centro. Y el mensaje de Juan, el apóstol Pablo, el mismo Jesucristo, ¿ah? y después del apóstol Pedro, frente a los judíos. Y después de todo eso, que después de los 120, ¿cierto? Se esparcieron por toda Europa, por todo el imperio, no debió haber sido muy suave al oído. Y les llamaba siempre, con este término, arrepentimiento. Y eso es una obra que el Espíritu Santo hace. Sí, así que sí. aquí no es el oído sensible y que llamemos solo por amor, porque eso no funcionó. Dije al principio, voy al tiro con usted, hermana Amelia. Dije al principio que Romanos 1:18, si no nos despierta la inquietud por entender el real mensaje del Evangelio, ninguna otra cosa puede despertarnos y entender este atributo perfecto y santo de Dios como es la ira. Así que, nada, me siento bien que vayamos, que nos cause esto, que el Espíritu Santo hoy día nos haya removido nuestra conciencia y que nos vaya despertando, vaya sacándonos de la duda y remeciéndonos un poco, porque esa es la finalidad, al fin y al cabo, no tan solo aprender. La finalidad es que podamos sentir la necesidad de predicar el verdadero evangelio. Hermana Amelia, por favor. Sí, conforme a lo que dice usted y complementando lo que dice la hermana Elizabeth, yo vengo del mundo católico, por lo tanto agradezco las palabras de hoy día porque muestra a Dios tal cual como es. La ira no está exenta del amor, o sea, hay una consecuencia, y eso se ha dicho desde que yo estoy acá en Romanos, y no hay miedo, al contrario, hay que saber a quién nos enfrentamos y cuáles son las consecuencias de mis actos, porque hablo por mí. Entonces, con lo que dice la hermana Elizabeth, no hay que tener miedo, hay que mostrar a Dios tal cual es, y si ella lo hace de corazón, la gente va a captar su mensaje, así que no desista y que siga en su camino. Eso, un saludo desde Chile, ¿ya? Gracias, Amelia. Saludo, un beso. Qué rico solamente quería, perdóname, Alejandro, solamente quería comentar que estudiando con ustedes la Santísima Palabra de Dios, cada vez me siento como Sócrates. Solamente sé que no sé nada. Es verdad. Bueno, agradecemos al Señor que te haya dado esta posibilidad de encontrarnos ahí en las redes sociales y que hayas tenido que el Espíritu Santo te haya motivado a unirte. Así que bien por ti y tu familia que estás aprendiendo. Muy bien, te felicito, muchas gracias. Hermano Arián, y ahí vamos como terminando. Bueno, agregar algo más a lo que ya se ha dicho. Bueno, la idea filosófica del antropocentrismo, el teocentrismo y la oscilación de la Iglesia ha sido clara durante muchos años. Los movimientos heréticos dentro de ella han atestiguado lo mismo. Lo curioso sobre Montano y su corriente herética ha sido que incluso cristianos prominentes de los tiempos patrísticos llegaron a verse conmovidos por este movimiento y terminando siendo herejes, como lo fue Tertuliano siendo un presbítero de Cartago. Y eso nos llama a nosotros a tener la consideración y la precaución, como que Pablo le exhorta a Timoteo, de cuidarnos de nosotros mismos y perseverar en la doctrina, para no caer en lo que algunos ya han caído y poder llevar un evangelio sano y recto, como se nos enseña por medio de la Escritura. Así que le agradezco, mi hermano, por la oportunidad y pues también por lo desarrollado, y a todos mis compañeros, que Dios los bendiga mucho. Gracias, Arián. Bien, nadie más comentario porque ya nos hemos abusado del tiempo el día de hoy. Amén, mi hermano Alejandro, cortito. Hermano Luis, por favor, Pastor Luis. No, soy hermano, no. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis siervos que están en este lugar. Primeramente doy gracias a Dios por poder participar de estas clases que para mí han sido de gran bendición, el poder compartir con ustedes, con mi pastor Guillermo, mi hermano Alejandro, que se nota el compromiso,
el cariño que le ponen a los estudios y lo más importante es nosotros poder disponernos para poder aprender más de la palabra del Señor. Y como decía, en referencia a lo que decía mi hermana, lo veía yo de una parte muy personal hoy en día. Hoy en día la iglesia se ha enfocado en predicar un mensaje light, en un mensaje donde el hermano nuevo no se vaya, donde el hermano, como muchas veces nos enfocamos en tenerlo dentro de la iglesia, tal cual llegó, sin enseñarle las verdades bíblicas, sin enseñarle lo que realmente quiere Dios, que por medio de su palabra seamos transformados. Y como muchas veces hay personas que no se interesan en estos temas, conforme al estudio de la Escritura, yo también participo del Instituto Bíblico de mi entidad, que es Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, que es nuestro obispo Edo Espinosa, y quería compartir un texto con ustedes que está en el libro de Lucas, capítulo 12, que dice, capítulo 49, cuando habla del siervo infiel, que dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué hace referencia estos textos para mi vida? Es que entre más conocimiento nosotros adquiramos en el Señor, más el día de mañana se nos demandará, porque somos llamados para esto, para poder compartir, evangelizar, enseñar, instruir, predicar la palabra en todo tiempo conforme a la voluntad de Dios, para que todo el que quiera venir a los caminos del Señor pueda ser transformado por medio de la palabra. Amén. Eso quería compartir, mi hermano Alejandro. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias. Bien, hermanos, siervos amados del Señor, vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Como dije, hemos abusado del tiempo, de sus tiempos en realidad, pero es bueno a veces analizar un poco más, conocer sus impresiones, saber qué les pareció la clase y saber si los objetivos se están cumpliendo. El objetivo que se trazó este siervo, el pastor Jorge Rocha, con originar esta instancia del Instituto Bíblico y el anhelo que tenemos todos los profesores, el pastor Guillermo, el pastor Cona y quien les habla, y el pastor Jorge que les habla, de poder, ¿cierto?, transmitir la verdad del Evangelio. Esa es nuestra intención, no tenemos otra. Bien, vamos a orar al Señor, vamos a pedir su bendición para que nos vayamos a casa. ¿Alguna cosa, pastor Jorge, aparte de todo lo que hemos dicho? Ya con todo estamos más que satisfechos, gracias a Dios. Perfecto. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Hermano Julio Sáez, ¿estará por ahí? ¿Será factible que pueda orar para irnos, para desconectarnos, para irnos, digo yo? Hermano Julio Sáez. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Amén. Bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, mi hermano Alejandro, de poder ser partícipe de esta clase. Buenísima, muy buena y más que interesante. Esperar solamente ya por obra lo aprendido hoy. Bien, mi hermano, vamos a despedir este servicio de enseñanza, dándole gracias a mi Dios por esta oportunidad que Él hoy nos dio de participar en estos estudios. Rogamos a nuestro Padre por la vida y salud de cada uno de mis hermanos, de mis pastores, de los profesores y de los ancianos de la iglesia, los niños, los jóvenes. Vamos dando gracias por esta oportunidad que se nos dio. Pedimos una bendición que viene de lo alto, que es la del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Bueno, Julio? Sí, amén.
¿Puede orar para terminar? Ya lo Sí. hizo. Ya terminó. Ay, yo... Ya oró ya. Ah, disculpe, que seguramente yo estoy con un internet medio inestable, así que Que pensaba que yo estaba- soy el error. Perdón, hermano Julio. Bien, hermano. Que Dios les bendiga. Ahora sus camaritas ahí para verle y despedirnos todos. Chao, chao, bendiciones, ¿ah? Bendiciones a todos. Bendiciones. Chao, chao. Dios les bendiga. Ya, Buenas que noches. Muy bien. tengan una buena semana, mi hermano. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el viernes, acuérdense. Amén. Hermano Pérez, Nos Bendiciones. Pastor Delgado, Dios le Le pido bendiga. un favor, Bendiciones. le pido un favor, que mi mamá mañana se opera, le pido oración, se llama Janet Becker. Me Amén. cortan un piecito La vamos a mañana. considerar. Amén, hermana Natalie. Amén. Vamos a estar orando por su mamita. Amén. Ya. ¿Cómo se llama, Muchas perdón? gracias. Natalie, Janet Becker. perdón, usted es Natalie, sí. Mi mamá es Janet Becker. Sí. Ya se Janet le olvidó Vera. el nombre. Janet Vera, venís por qué? Becker. Beca. Sí, Becker. No, a mí también se me olvidó. Muy buenas noches, hermano Julio. Buenas le noches, bendiga. gracias. ¿Cómo Buenas interesa? noches. Buenas noches. Hermano Alejandro, Dios le bendiga. Chao, hermana Natalie, Dios le bendiga. Chao. Chao, ¿Cómo están los bendiciones. imperiales? ¿Está lloviendo por allá? ¿Llueve por imperial? Oh, sí. ¿Qué había yo oído? Chao, que estén bien. Después les cuento. Listo, que estén bien. Chao, bendiciones. Chao, adiós. Bendiciones, chao. Bendiciones. Buenas Dios le noches. bendiga, Pastor Baltasar. Pastor Jorge, acuérdese la clase de escatología. Le mando el link. ¿A qué hora es? Y ahora a las 10. Mándeme el link. A las 10, perfecto. Chao. Chao. Ya.